Gracias y paz, amados hermanos. Quiero hacer este vídeo para traer un mensaje en el cual pretendo mostrar mi pensamiento sobre cómo lidiar con algunas realidades del pecado alrededor nuestro y en nuestra sociedad. Hace unos días estaba viendo unas imágenes. Eran unas imágenes de algo antiguo que había pasado. Era una cabalgata de estas, como una fiesta, era como una, no era una manifestación, era, ¿cómo le llaman ustedes? Como ese día, ¿no? Del orgullo LGBT en el que salen a la calle con carrozas, salen gente desfilando de todo tipo y hacen una exhibición pública, ¿no? De todo lo que ellos representan y de todo lo que ellos proclaman. Y en medio de esas imágenes aparecía una persona cristiana, era evangélico el hombre, y decía, tenemos que orar para que Dios mande fuego como Sodoma y Gomorra, porque estamos igual que en Sodoma y Gomorra. Entonces, él transmitió ese mensaje, ¿no? De tenemos que orar y clamar para que Dios mande su juicio. Y así como consumió a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, lo haga aquí también, lo haga con estas personas. Cuando yo escuchaba eso, pues realmente me vino al corazón y a lo mejor a ustedes también, una escena donde a Jesús unos discípulos se le acercan y le preguntan exactamente eso. Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los consuma? Es decir, una casa, un hogar, unas personas habían rechazado a Jesús. Sus discípulos llenos de rabia, llenos de indignación, ¿no? Estaban tan enfadados porque habían rechazado a Jesús, al Señor, al Mesías, y obviamente seguían en sus pecados. Y encima le habían dado un portazo en la cara, no le habían mostrado hospitalidad. Entonces los discípulos, fruto de esa indignación, la pregunta que le hacen a Jesús es clara. Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los consuma? Y Jesús podría haber dicho, sí, o tranquilos, ahora mando yo el fuego. Pero Jesús dijo que no y les dejó una clara enseñanza. Ahora, ¿eso significa que nosotros debemos tolerar en el sentido de aceptar esas cosas, estar callados, no decir nada? Claro que no. Y yo creo que es ahí donde quiero dejar algunas cosas claras. Y no me importaría si este vídeo llega a escucharlo personas del colectivo LGBTQY, no sé cuántas letras tiene ya. Pero lo primero que tengo que decir es que eso es una práctica pecaminosa y no tenemos que tener miedo de decirlo. Lo decimos del orgullo, lo decimos de la mentira, lo decimos de la soberbia, lo decimos de deshonrar a padre y madre, lo decimos de la fornicación, porque así como esas personas tienen esa práctica pecaminosa y otras, porque no será la única, otras personas heterosexuales tienen otras prácticas pecaminosas. Andan en inmoralidades, ven contenido que no deben en internet, andan con la novia practicando lo que no deben. Es igualmente pecaminoso. Y tenemos que dejar eso claro. Hay un problema de pecado en el corazón de los hombres y tenemos que llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y dicha práctica, todo lo que proclama el colectivo LGBT, todo lo que anuncia, todo lo que defiende, es algo que Dios llama malo. Es algo alejado del diseño original de Dios para la familia, para el hombre, para la mujer, para el ser humano. Es una distorsión del diseño original y es una evidencia de un corazón rebelde a Dios y abrazando el pecado y las pasiones y concupiscencias de su propia carne. Así que lo primero que tenemos que dejar claro para que nadie confunda las cosas es que sí pensamos que es pecado y no tenemos ningún reparo de decir en amor, con humildad, como con otras cosas, que según lo que dice la Biblia, según lo que dice Dios mismo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Segunda cosa que quiero decir. No podemos llegar a permitir que las personas digan que tenemos algo contra ellos, contra su persona.
¿Por qué digo esto? Porque se está expandiendo el mensaje de que los religiosos, los evangélicos, los cristianos tienen algo contra el colectivo LGBT, contra las personas. Y nosotros debemos mostrar algo. Nosotros denunciamos ese pecado, sí, pero denunciamos otros. Denunciamos la corrupción, la avaricia, la mentira, el asesinato, la codicia, el hurto, no sé, la deshonra a los padres, como dije, el orgullo, la soberbia. Y creemos y lo afirmamos para otros pecados también, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y también afirmamos lo que dice la Escritura, que el que practica el pecado es del diablo. Así que deben dejar claro siempre y no permitir que se distorsione el mensaje como si nosotros tuviéramos una enemistad única contra ese colectivo. Es como que empiezan a transmitir a la sociedad que nosotros tenemos un odio genuino a ese grupo de personas, cuando no es así. Desde nuestros púlpitos, desde nuestras iglesias locales, desde nuestras congregaciones, nosotros denunciamos el pecado y llamamos a todos los hombres a arrepentirse, a poner su fe en Jesucristo y a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahí llego al tercer punto. Consideramos que si realmente alguien de ese colectivo se convierte a Cristo, su vida cambiará y abandonará esa práctica pecaminosa. Lo consideramos. De la misma manera que nosotros, al transformarnos en una nueva criatura en Cristo, que es lo que pasa con la conversión, que se nos quita el viejo corazón de piedra, Dios nos da un nuevo corazón de carne que ama unas cosas nuevas, ama las cosas que Dios ama. Y Dios nos da su espíritu para poder andar en sus caminos. Nuestra vida empieza un proceso de transformación, lo que llamamos santificación, progresivo. Es progresivo, no es de la noche a la mañana, y ahí nuestra vida se va conformando a la voluntad de Dios. Y así como ellos, si se convierten, las personas de dicho colectivo, abandonarán esa práctica pecaminosa, no solo esa, otras también. Nosotros también lo hemos hecho. Quizá la nuestra no era esa, pero a lo mejor la nuestra era la borrachera. Y como Dios condena la embriaguez, abandonamos eso. Quizá la nuestra era los vicios, y como Dios condena esos vicios, abandonamos eso. Quizá la nuestra era la fornicación, y como Dios condena la fornicación, abandonamos eso y buscamos vivir una nueva vida de pureza sexual conforme a la voluntad de Dios. Quizá era otro, y seguimos luchando quizá con el orgullo, y tenemos batallas para cada día conformar más nuestra vida a la imagen de Cristo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Sería incoherente que a lo mejor yo diga, mira, mi pecado es el de la borrachera. Entonces, yo ahora soy cristiano, pero sigo siendo un borracho cada día y me emborracho todos los días. Eso es incoherente. O mi pecado es el ser un mujeriego. Y ahora yo me he convertido a Cristo, pero sigo andando con una mujer diferente cada día, traicionando a mi esposa y haciendo todo eso. Sería incoherente. Todos aquellos que vienen a Cristo son transformados por el poder del Espíritu Santo, son renovados en una nueva creación y ahora son santificados y cada día se esfuerzan, luchan y buscan vivir una vida más conforme a la voluntad de Dios. Ahora, con eso llego al cuarto punto. Eso no implica que deseemos que caiga fuego sobre esas personas. ¿Por qué? Yo no deseo que Dios mande fuego hoy sobre la vida de mi familia no creyente. Ah, pero no es lo, sí es lo mismo, porque también viven pecando. Solo que a lo mejor, mira, tú tienes un hijo, un hermano, un padre, que a lo mejor vive bebiendo cada día, embriagándose cada día, o vive con su novia y vive fornicando a diario. ¿Y qué oras para que Dios mande fuego? Oramos para que Dios mande fuego sobre todos los congresos políticos de nuestros países y consuma a los corruptos. Y oramos entonces para que, imagínate que oramos hoy y le decimos, Señor, manda fuego sobre todos aquellos que tienen prácticas pecaminosas. Manda fuego, sería el mundo consumido.
porque a nuestro alrededor viven personas que viven de espaldas a Dios. Quizás su práctica pecaminosa es otra. Es como el hecho de pensar que Sodoma y Gomorra fue consumido únicamente por esa práctica pecaminosa. No es así. Nosotros vemos, obviamente, un pecado definido en Sodoma y Gomorra. Lo vemos cuando esos hombres que dice que eran jóvenes y ancianos, toda la gente del pueblo, todos los hombres le dijeron a ese hombre de Dios, saca esos varones, que eran esos ángeles, saca esos varones para que los conozcamos. En el fondo el texto nos enseña que querían tener intimidad con esos varones y salió todo el pueblo, salió ancianos y jóvenes. Había un pecado claro, pero no era el único. La maldad en el corazón de los sodomitas y de ese pueblo iba más allá de la inmoralidad. Nosotros no queremos que Dios mande fuego ahora sobre las personas que están practicando el pecado. Nosotros queremos que conozcan a Cristo. Ahora voy al siguiente punto. En aquella cruz, el Señor Jesús proclama unas palabras que muestran mucha misericordia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y me viene al corazón las palabras que proclama un siervo de Dios, Esteban, cuando está siendo apedreado. Y ve la gloria de Dios y dice, Señor, este pecado no se lo tengas en cuenta. Es como, ya tienen muchos, pero lo que están haciéndome a mí, no se lo tengas en cuenta. No significa que ignoran el pecado, pero están mostrando compasión, están mostrando paciencia. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Nosotros debemos tener el corazón paciencia, paciencia. Debemos tener el corazón compasión. Y sobre todo, debemos rogar a Dios que nos dé amor por esas almas perdidas. Yo creo que realmente falta mucho amor en el corazón de los creyentes. No en todos. Conozco a gente que ama tremendamente a los perdidos. Pero creo que muchos debemos rogar a Dios por más amor por los perdidos, sea cual sea el colectivo. Debemos orar por ellos. Debemos predicarles el Evangelio, sin suavizarlo, decirles la verdad. Lo que les dije en los primeros puntos es pecado y ya. Pero debemos predicarles, debemos orar. Ahora yo pregunto, ¿oran por sus vidas? ¿Oran por su salvación? ¿O solo miran con cierto asco? Claramente, aborrecemos muchas cosas de las que vemos. Lo mismo pasa con esas mujeres que quitan la vida de sus hijos en el vientre a diario, cada minuto, cada segundo pasa. Señor, ten compasión. Alcanza sus corazones, sálvalos. ¿Por qué? Porque lo mismo hiciste con nosotros. Lo mismo hiciste con nosotros. Hermanos, nunca debemos olvidar que nosotros estábamos del otro lado, que nuestros pecados tenían otro nombre, pero la gracia de Dios nos alcanzó. No fue fuego lo que cayó sobre nosotros. Eso es lo que merecíamos y merecemos, pero fuimos alcanzados por su inmensa gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Nosotros debemos ir a buscar a los perdidos, predicarles el Evangelio y rogar a Dios que obre en sus corazones, pues sabemos que aman su pecado como también nosotros lo amábamos. Pero Dios puede quebrar sus corazones y transformar sus vidas como transformó las nuestras. Dios, el día de mañana, traerá juicio eterno contra el que así lo merezca y aquel que no esté en Cristo. Pero mientras tanto, nuestro deber como iglesia no es clamar por ese juicio ahora sobre ciertas vidas y nosotros mismos ser selectivos. Sobre esos fuego, pero sobre mi hijo paciencia. Sobre esos fuego, pero sobre mi papá paciencia. Sobre esos fuego, pero sobre ese grupo. No, Señor, úsanos para proclamar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Así que el Señor nos dé compasión por los perdidos, paciencia, así como tuvo Jesús, que no comulgó con el pecado de las personas, pero se acercó a esas personas para decirles, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios ha llegado. Que el Señor nos use con un corazón compasivo, lleno de amor, para predicar el Evangelio. Y sí,
llamar al pecado por su nombre y sí, llamar al pecador a arrepentirse y correr a Cristo para la salvación de su alma, pero no con un corazón lleno de odio hacia la persona, sino con la misma compasión que nosotros hemos recibido del Señor. Recibimos gracia, demos de esa gracia a otras personas. Espero que hayan entendido el sentido de todo este vídeo y que el Señor trate con cada uno de nuestros corazones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.